¿por qué emprender? Quizás todos nosotros a lo largo de la vida y a lo largo de cada uno de los acontecimientos importantes a nivel profesional hemos escuchado que es importante emprender, pero muy pocas veces realmente nos hemos sentado a trazar con conciencia por qué es tan importante emprender hoy en día. Es una cuestión básicamente de entender en qué medio estamos viviendo. La gran mayoría de la gente hoy en día basa toda su vida en 5 aspectos, y esos 5 aspectos comienzan a determinar básicamente la circunstancia de vida que tiene una persona. Uno es el estilo de vivienda que tiene o la forma como vives. Vives en una casa grande, vives en un apartamento pequeño, vives en unas circunstancias de vida donde te sientes cómodo. Otro es el medio de transporte que utilizas. El transporte que utilizas te hace sentir realmente que tienes el estilo de vida que mereces. Otra es quizás la ropa que utilizas o la ropa con la que te cubres. Porque desde el día que apareció el ser humano en la Tierra, siempre protegerse del medio ambiente y de los cambios inclementes del clima ha sido indispensable. Pero desafortunadamente, a veces la gente ni siquiera cuenta con los medios para refugiarse como debería hacerlo. Otro es el tipo de comida que consumen, y hay un aspecto que hoy en día se hace más relevante, que es el servicio de salud que recibes. A estos 5 aspectos yo los denomino los aspectos que determinan el estilo de vida de una persona. Entonces, para nadie es desconocido que hoy en día es normal mantener un sistema de endeudamiento. Para nadie es desconocido incluso que la gente se endeuda más realmente de lo que logra vivir. Y muchas veces la gente se preocupa por tener deudas, y yo me doy cuenta que el problema ni siquiera es tener deudas, el problema es que no estés haciendo algo como un acto de emprendimiento para que esas deudas desaparezcan de tu estilo de vida. Porque ¿qué pasaría si nosotros le mezclamos a tu estilo de vida las deudas y las colocamos como un 6º factor determinante en la forma como tú desarrollas tu vida? Pero cuando nosotros nos ponemos a fijarnos en eso y nos damos cuenta que el 98% de la gente normalmente tiene deudas, porque nuestras economías son economías que se basan en el endeudamiento de la gente, comienzas a aparecer y a entender por qué es indispensable emprender. Si está claro que la gran mayoría de la gente y la gran mayoría de la población maneja un sistema de endeudamiento, también está claro que solamente un 2% de la población mundial logra tener un concepto que se llama libertad financiera. Y ese concepto de libertad financiera es un concepto que ha manejado la gente que en cierta medida tiene éxito, y son esas personas que allá afuera conocemos como ricos, como millonarios, como exitosos. Pero ¿qué hacen ellos de diferente a lo que hacemos nosotros para que ellos tengan el resultado en la vida que ellos tienen? ¿Y qué hacemos nosotros de común para que la gran mayoría de la gente base su vida en las deudas? Fue darme cuenta que allá afuera tú para tu familia vales demasiado, y realmente para las personas que te quieren vales muchísimo. Pero desafortunadamente para el mercado vales lo que te pagan. Y para la gente, cuando no entiende eso, económicamente no ha entendido que el mercado los valora dependiendo de lo que te paguen mensualmente. Y si eso no es suficiente causa para ti para emprender, tienes entonces que comenzar a enumerar las causas por las cuales sería importante emprender. Causa importantísima por la cual es importante emprender: el empleo está muriendo. ¿Cómo es posible que el empleo esté muriendo? La gran mayoría de la gente no es consciente que el empleo está muriendo, pero te tengo que decir que el empleo está muriendo porque sencillamente el empleo apareció en la era industrial, y con el fin de la era industrial, asimismo llegó el fin de la era del empleo. Al llegar el fin de la era del empleo, la gran mayoría de la gente debe entender que hoy en día el empleo va a morir, y que el empleo realmente va a cambiar su forma sencillamente por los cambios tecnológicos. Y si nosotros nos ponemos a ver cómo la tecnología ha desplazado la mano del hombre, nos podemos remitir a miles de ejemplos. Desde la persona que abría el parqueadero, desde la persona que recibía el pago tuyo en un sistema de pago como el parqueadero, como el cine, como la comida, como las máquinas distribuidoras, debes entender que realmente la tecnología está desplazando la mano del hombre. Otro aspecto que hace que el empleo se esté muriendo es la llegada del Internet. O si no, yo quiero que me digas qué sucedió básicamente con los dibujantes de arquitectura cuando apareció AutoCAD. Y ejemplos como eso hay muchísimos. Publicistas que hoy en día estudiaron 5 o 6 años, y tú adquieres un smartphone donde tienes una aplicación donde puedes descargar cientos de logos, cientos de tipos de letras, cientos de fuentes, cientos de tamaños, cientos de estilos, y básicamente nos hemos dado cuenta cómo el Internet ha ido desplazando la mano del hombre. Pero aparte de eso hay un concepto mucho más interesante: la globalización. Y la globalización se ha convertido quizás en la piedra en el zapato del empleo actual. Muchos de los países que existen hoy en día en América Latina han tenido que ver cómo sus fuerzas laborales a nivel profesional y la cantidad de profesionales que preparan no compiten ni siquiera entre ellos mismos, sino que compiten con un mercado globalizado,
como el mercado asiático, como el mercado que se basa en todo el Medio Oriente y que se ha encargado de desplazar la mano de obra de incluso los países latinoamericanos, todo porque sencillamente nos hemos quedado atrasados en creer que el empleo se volvió una solución a la vida de la gente. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en globalización, nos damos cuenta quizás en países como en Colombia, cómo los pequeños y medianos empresarios y cómo las pymes desaparecen más porque el mercado asiático está entrando que porque haya otro competidor local que lo esté atacando. Y cuando uno se da cuenta de eso, comienza a entender por qué es importante hoy en día emprender. Y es importante no solo emprender por estas tres circunstancias, sino también por otra razón. Yo sé que tú tienes una profesión, igual que todos nosotros fuimos a la universidad, fuimos formados con el mismo mensaje. Ve al colegio, ve a la universidad, hazte una carrera, hazte una especialización y sal a trabajar. Eso es buenísimo, pero tienes que saber que el empleo está muriendo. Y cuando el empleo muere, ha mudado hacia algo que se está conociendo como el empleo contingente. Y ese empleo contingente quizás es la forma como nosotros podemos evidenciar que el empleo realmente murió. El empleo contingente es esa forma de contratación que llaman outsourcing, prestación de servicios, donde se contrata a las personas por periodos de tiempo de 2, 4, 6, 8, 10 meses y se les paga sencillamente por un periodo de tiempo prestado como un servicio. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar quizás cuánto tipo de contratación existe hoy en día, de esa manera podemos llegar a la conclusión y podemos darnos cuenta que realmente el empleo ha muerto. Y cuando el empleo ha muerto, realmente se crea una situación de crisis, pero en crisis los que están preparados son los que realmente logran adaptarse. Unos necesariamente van a desaparecer y todos aquellos que estén dispuestos a emprender van a permanecer. Por eso te digo que emprender tiene que ver y te está todo relacionado con entender cómo está funcionando la economía, entender cómo está funcionando tu vida y tener la conciencia de cómo está operando, pero sobre todo entender algo estadístico y algo sobre lo cual nadie puede desmentir. Quiero que pienses en estos 4 aspectos. En Colombia y en Latinoamérica, el 97% de la población gana menos de $1,600 al mes. Y solamente entre el 2 y el 3% de la población gana más de $5,000 al mes. Y cuando uno piensa en estos datos, uno comienza a entender quizás por qué con tan bajos ingresos es necesario que la gente apalanque toda su vida en un sistema de endeudamiento. Hay otra estadística que me llamaba muchísimo la atención cuando comenzamos a revisar el tema del emprendimiento. Y era darme cuenta que en países europeos, por ejemplo, como España, el 80% de la población menor de 30 años está desempleada. Y en regiones como Latinoamérica, normalmente el 33% de la población menor de 30 años está en las mismas circunstancias. Uno se pone a mirar esto y uno se pone a dar cuenta de esto y comienza a entender por qué muchos grupos generacionales que son menores hoy en día de 30 años dicen que no nos adaptamos realmente al cambio. Pero la situación no es que no nos adaptemos al cambio, la situación real es que no nos adaptamos al sistema de empleo tradicional. Si lo piensas una y otra vez, te vas a dar cuenta por qué emprender hoy es indispensable.